compromiso de vida. Decisiones vitales. Nosotros te informamos y tú decides. La experiencia y capacidad de profesionales de la salud que te ayudarán a encontrar tus razones de vida. Nosotros te informamos y tú decides. Decisiones vitales. Hola, ¿qué tal? Soy Alejandro Águila y estamos en Decisiones Vitales. El día de hoy queremos compartirles nuestra preocupación y ocupación por atender este importante tema que trabajaremos el día de hoy, que es el suicidio en personas de la tercera edad. Si bien es una problemática bastante grave y que cada día se presenta con mayor frecuencia, se habla poco, se dice poco y también se hace muy poco. Fíjense que cerca del 80% de suicidios en la tercera edad lo realizan los hombres. Y también sabemos que es una problemática que se deja de lado, que poco se atiende, que no se hace caso, pero sí hay señales y señales muy importantes que debemos detectar. Para ello, el día de hoy está con nosotros una especialista gerontóloga que ya presentaremos, amiga de Decisiones Vitales. Recuerden que estamos en info@suicidología.com.mx y que también nuestro teléfono para cualquier cosa que deseen ser atendidos, escuchados, orientados, en México el 55 46 31 33 07. Y le damos la bienvenida a Mariale. ¿Cómo estamos? Hola Alejandro, muy bien, gracias. Pues como nos comentas, ¿no? Es un tema muy importante porque la realidad es que sí hay muchos casos, más de lo que uno cree, ¿no? Y me parece que sí es muy frecuente el suicidio en las personas mayores y pues qué mejor que prevenirlo. Entonces es un tema muy importante y también quisiera invitarlos a que nos sigan en todas nuestras redes sociales y plataformas de podcast. Nos encuentran como Suicidología. Al igual que nos pueden ver y escuchar por YouTube en alejandro.águila y en suicidología.com.mx nos pueden seguir para ver más contenido, talleres, diplomados, cursos, etcétera. Y quiero presentarte y presentarles a todo el público, a todos los disponibles de Decisiones Vitales, a nuestra amiga, la doctora Berta Covarrubias. Doctora, bienvenida. Muchas gracias. Gracias por la invitación. Al contrario, muchísimas gracias por acompañarnos y yo quiero que la gente sepa pues el gran currículum que tiene la doctora, la trayectoria y sobre todo una posición muy importante dentro de la gerontología y la labor tan grande que hace. Ella es médico cirujano egresada de la Universidad de Aguascalientes en 1977 con el diplomado en geriatría en 1980, la atención a adulto desde 1980 hasta el 2023, atención de pacientes con demencia desde 1983, atención a centros de Alzheimer y de neurorehabilitación desde 1983 hasta el 2021 y docente de diferentes universidades y maestría en gerontología. Tiene diplomados en gerontología, diseño gerontológico, cuidado a las personas, arbitraje médico, demencias, tanatología, suicidología, neurociencias y neurociencias ligadas a las emociones, el trato de personas y la arte terapia. También ha impartido diplomados en gerontología desde el 2009 y especialista en logoterapia. Afortunadamente, maestra docente del Instituto Hispanoamericano de Suicidología, pues iniciaremos, doctora, comentando, preguntando esta situación respecto a qué tan grave es la problemática de suicidio en personas de la tercera edad. Fíjese que esto ha sido muy triste, se ha acentuado con la epidemia de COVID o con la pandemia de COVID, en donde nuestros adultos se vieron abandonados, entraron a una desesperación y a una tristeza extrema por el abandono familiar. Yo creo que el factor más importante, ya lo decía Mariel, el temor a vernos viejos. El ir aceptando la edad es algo que nos va a prevenir la desesperanza, porque siempre vemos al viejo como una persona que ya no tiene nada que dar. Y esto es falso. Este paradigma
lo tenemos que ir cambiando y lo tenemos que ir cambiando a partir de los 30 años. Tenemos que ir cambiando la visión, tenemos que ver qué opciones tenemos, hacer planes de envejecimiento, hacer proyectos, porque lo que menos queremos es vernos viejos y el ser viejo es parte de la vida. Entonces yo siento que ahí estaría la prevención para cuidar estos viejismos, de ver al adulto como alguien no productivo, alguien que no nos va a ofrecer nada. Entonces, esto es una tristeza porque nuestros adultos ni siquiera, podríamos decirlo así, ni siquiera catalogamos el suicidio como algo que se presente en el adulto, porque hasta en los registros médicos ponemos falla multifuncional, intoxicación de medicamentos, entonces realmente no tenemos qué es lo que está pasando, porque el adulto deja de comer, deja de tomar sus medicamentos, los mezcla con alcohol o con drogas, entonces el suicidio no está bien identificado, aunque se presente en el adulto mayor. Híjoles, cuántas cosas señala, doctora, exactamente de esta situación de dejarse morir. Esto es preocupante, el no tomar el medicamento, o no querer ir al doctor, no continuar con las terapias, etcétera. Y es una forma ya, diríamos, depresiva del paciente a la tercera edad de dejarse morir lentamente y no seguir con sus atenciones, medicamentos, terapias y todo lo que se le puede ofrecer para una mejor calidad de vida, ¿no? Así es, y lo estamos viendo con mucho bilinismo, o sea, no pasa nada, el adulto ya vivió, tomó una decisión, tal vez porque la necesitaba, pero es una tristeza que lo estamos viendo. Nosotros vemos que el suicidio en el hombre es por métodos duros, ya ahorcamiento, arma de fuego, en fin, pero la mujer intenta mucho el suicidio y además nos avisa, nos previene, nos empieza a decir que ella no tiene nada que hacer en este mundo, que más vale que se vaya. Y no lo tomamos en cuenta. Nosotros lo vemos muchísimo en consulta, que ellos nos dicen, yo ya acabé de estar, yo ya no quiero estar aquí. Entonces, de alguna manera nos están avisando que se están preparando. Muchas veces, pregunta directa, les decimos a los adultos, bueno, ¿cómo ha pensado quitarse la vida? Y me dice, yo junto las pastillas y voy a esperar un día que mis hijos salgan al cine o algo, y entonces para que no se den cuenta qué pasó. O me empiezo a preparar, a caminar. Hubo un paciente que me lo dijo y lo cumplió. Yo voy a caminar por un bulevar para que me atropellen. Entonces, fue un suicidio preparado y se tomó como un accidente vial, pero la verdad es que muchas de estas situaciones están ya preparadas por nuestros adultos. ¿De qué modo los familiares pudieran darse cuenta que la persona ya está pensando en suicidarse, ¿no? Porque yo he escuchado muchos casos de, es que no lo imaginábamos, lo dejamos solo unas cuantas horas y sucedió, ¿no? Entonces, ¿qué podría ser? Mira, está la cultura, que es donde la gerontología en general tiene que hacer mucho hincapié de escuchar al adulto mayor. El adulto mayor cada día se vuelve más invisible, lo vamos dejando más tiempo solo, más ahora con la tecnología, en donde no le dedicamos tiempo para preguntar cómo se siente, cómo está. Los nietos o los hijos llegan con el aparato, no conviven con el adulto. Entonces, ¿qué es lo que nos falta? La convivencia, el estar con nuestro adulto y preguntar cómo se siente, cómo está, qué es lo que desea hacer. Yo creo, Mariel, que aquí lo más triste
es dejar al adulto solo. Cada día lo volvemos más invisible. Pensamos que no tiene nada que dar, entonces, ¿qué me va a decir? ¿Qué me va a platicar? No tiene nada que platicarme, es una persona sola, deprimida, triste. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Fijarnos cómo se viste, si toma o no toma los medicamentos, si come o no come, si tiene alegría por vivir. Entonces, todo esto es voltear a ver al adulto, cosa que ya no lo vemos. Y esto es una manera de darnos cuenta de su existencia, que esto es muy importante. Aquí nosotros vemos que poco a poco estamos teniendo mucho suicidio a nivel, cada año aumenta la tasa de suicidios. A nivel estatal tenemos entre los estados que más suicidio tenemos, son los estados del norte. Estados Sonora, Baja California Sur, Chihuahua, Monterrey, estamos viendo, y también tenemos en algunas ha aumentado mucho a partir del 19 en casi toda la República. Esto tuvo mucho que ver con la pandemia. Entonces, también tenemos cómo son que a partir de los 70 años nosotros vemos el aumento de mortalidad del adulto. El adulto, lo comentamos mucho, que el adulto no es por impulso, me voy a matar y hoy estoy triste y me quito la vida. El adulto lo prepara esas ideas y está con ideas suicidas en un día, 2 años, hasta que llega el momento exacto, la ejecución exacta donde él se quita la vida. Por eso es que es muy importante escucharlos. Yo lo veo mucho en consulta que me dicen, no, mi mamá es muy amante de decirse que se va a morir y que se va a tirar en la calle o que no se va a tomar las medicinas, pero no es real. Claro que es real, ya nos están avisando, algo está pasando con ellos. Por eso es muy importante ponerle atención a estos reclamos, a estas pláticas, que indudablemente hay gente que manipula esta situación, pero no en la totalidad de los adultos. Entonces, nosotros tenemos mucho adulto en donde toma esa decisión de quitarse la vida. Entonces, no sé, hay épocas del año muy duras, como en mayo, en diciembre, en noviembre, que son las fechas donde ellos se sienten más solos, y ahí es cuando ellos toman la decisión. Por eso nosotros les decimos que las fechas del 10 de mayo, que para mucha gente es feliz, el adulto mayor sufre mucho, porque o no tiene su madre, claro, tiene 30, 40 años sin madre, o los hijos no van a ver a la madre, o prefieren ir a ver a la suegra, y entonces ahí es cuando ellos toman esa decisión, porque son días muy simbólicos, igual que la Navidad. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado de esas fechas. Claro que sí, doctora, y yo me quedo con un dato muy importante que da usted y sorprende cómo la gente de la tercera edad cree que llega a estas edades y ya cumplió su ciclo de vida, ¿no? O sea, ya estudié, ya crecí, ya me casé, ya tuve hijos, ya tuve nietos y aquí se acabó mi vida. Es decir, la vida o el funcionamiento, las formas de hacer cosas, las actividades, la felicidad, la vida puede seguir hasta que el cuerpo aguante, diríamos, ¿no? Sí, nosotros lo que estamos haciendo es cambiar el paradigma del adulto. Como le digo, la tristeza es que los jóvenes lo ven como algo que usted menciona, ya acabó de estar, ya no produce nada. Entonces, cuando a mí me preguntan,
¿Cómo podemos prevenir el suicidio? Yo creo que la vida del adulto no acaba con el solo cumplir 60 años o 70 años. El adulto tiene que cambiar el paradigma, ya lo decía Víctor Frank y Elizabeth Lucas, que nosotros vivimos de manera piramidal, que nuestro mayor logro será nuestra familia, nuestros hijos, lo que podamos hacer, pero ¿qué sucede conmigo? Nos vamos dando cuenta que los hijos nos van dejando, que nos jubilamos, entonces no tenemos que esperar a cumplir 60 años para que mi vida se acabe. Tengo que decir, tengo 40 años, estoy cumpliendo con todo lo que yo me he propuesto, pero ¿qué pasa conmigo? ¿Qué pasa conmigo? Sí. Hoy yo tengo que fijarme en mí, tengo que cuidar mi salud, tengo que ampliar, bajar esa pirámide y ponerla más amplia y decir, ¿qué tiempo tengo libre para mí? Que me lo pueda dedicar a hacer ejercicio o tener una habilidad o tener una diversión, tener más amigos, que es muy importante el entorno social, tener otra capacidad, otro trabajo que no sea el que estoy haciendo toda la vida, algo que me llame la atención, que no sea el 100%, y esta manera de ver no se ha hecho todavía. Y entonces llegamos a la edad de los 60, 70 años y no tenemos otras opciones. Y empezar a buscarlas, decimos, no, pues ya cómo. ¿Por qué? Porque se ha perdido la relación intergeneracional, los viejos con los viejos, los jóvenes con los jóvenes. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer? Reunirnos entre generaciones. Los que somos maestros lo entendemos. Los jóvenes nos brindan una vida fabulosa. Yo cuando doy clases y ellos comentan y nos dicen las cosas, cómo las ven, para nosotros es muy creativo. Pero, ¿qué sucede con los que no tienen esta opción? Que nada más son amigos de adultos y sus padres se van muriendo, pero no tienen oportunidad de convivir con los nietos o convivir con los yernos o convivir con los amigos, porque qué absurdo es que un viejo esté en una reunión. Absurdo, ¿por qué? Esto es lo que tenemos que promover, que los adultos jueguen y estén con los jóvenes, porque muchas veces me dicen, oiga, ¿y usted no se siente mal con sus alumnos cuando le invitan a las fiestas? No, porque es un lujo que me inviten a una reunión. Claro, no me voy a estar toda la noche, pero por lo menos voy a ver su entorno, voy a convivir con ellos. Y esto, pues le da una calidad de vida muy bonita al adulto. Y esto es lo que tenemos que fomentar, hacer reuniones intergeneracionales y hacer lugares, que eso es lo que nos falta mucho en México. No tenemos lugares de convivencia para el adulto mayor. No hay lugares donde se pueda bailar, que sea un lugar sano o que puedan hacer actividades o jugar. En fin, nos hace mucha falta la cultura gerontológica. Justo, pues lo que dice Berta, ¿no? Es prevenir desde antes, ¿no? O sea, uno de joven ponerse a pensar, o sea, ¿qué voy a hacer en mi vejez, ¿no? O sea, tener un hobby, pensar pues en que va a haber una jubilación en algún momento, como decía, las amistades. Y creo que es algo que como jóvenes a veces no nos ponemos a pensar, es como, pues ahorita, ¿para qué pienso en eso? No, pero es muy importante pensarlo realmente. Sí, María Es que, y doctora Berta, porque nos llega la tercera edad, parece ser sin esa preparación, sin esa planeación, sin esa organización, y por supuesto puede ser bastante desagradable si no sabemos que, pues obviamente el cuerpo ya no empieza a funcionar igual, la dieta tiene que ser diferente, el tiempo de sueño también, y recalcar que bueno que lo comenta la doctora Berta, la convivencia, la parte humana, la integración y no segregar, ¿no? A la persona a la tercera edad, doctora. sí, es muy importante
el ir aceptándonos como seres adultos que vamos cambiando. El cambio del físico es algo, la gerontofobia, que está tan de moda, que nadie quiere ser viejo, metiéndose y tomando mil cosas para evitar la vejez, y estos son grandes monopolios de mercadotecnia. ¿Y qué es lo que nos están haciendo? Nos estamos evitando vernos. Nosotros lo vemos mucho en clase cuando hacemos dinámicas con los jóvenes que se vean viejos. Le digo, ¿cómo te ves a los 70 años? Pues sentada, tranquila, en mi casa, ya. ¿Por qué? A los 70 años todavía podemos ser funcionales, podemos tener proyectos de vida, podemos hacer muchas cosas. ¿Por qué? Porque estamos tratando de vivir con calidad. Cuando nosotros hablamos de los tipos de vejez, el más fabuloso es el generativo, que yo pueda llegar a sentirme satisfecha por ser vieja, por hacer planes y que esos planes me generen economía, me generen placer, me generen ilusión. Porque mucha gente piensa que nosotros ya no nos ilusionamos ni con un amor, ni con una bebida, o no se trata de emborrachar, se trata de sentirse a gusto en compañía de las personas, reírse, convivir, porque esto es bien importante y es lo que estamos tratando de fomentar con todo el trabajo gerontológico que estamos haciendo. ¿Te ayudaría, doctora, el que las personas de la tercera edad tuvieran como incentivo aquellos que pasando exactamente o viviendo la tercera edad han sido productivos, famosos? Estoy hablando de escritores, estoy hablando de poetas, estoy hablando de cineastas, de personas que nos han dejado un gran legado, porque a esa edad se tiene un gran conocimiento, mucha experiencia, y la idea es compartir con las nuevas generaciones, ¿no? Sí, sí y no, porque si usted le dice a un adulto, bueno, mira lo que hicieron estos adultos, sí, pero son grandes intelectuales o es un gran artista, lo vemos lejano, pero si realmente nosotros volteamos a ver a la gente que está con nosotros, a nuestros padres, a nuestros abuelos, hay gente muy valiosa que no la reconocemos. Yo hace poco di una plática por lo de la Semana del Adulto, en donde era para adultos, pero los voluntarios eran puros jóvenes. Entonces, dentro de esos había familia. Entonces, yo viendo que los jóvenes estaban parados atrás como guardianes, le pregunto a una de las muchachas, a ver, tenía unos 20 años, y le digo, ¿está tu madre aquí? Y me dijo, sí, pero así como, sí. Entonces le digo, porque eres igualita a ella. Volteó, se puso sus manitas en la cara y me dijo, no me diga eso. Y le digo, ¿por qué? Porque no me gusta. Entonces, eso es lo que nos está pasando. Nos da vergüenza parecernos a nuestros padres. Nos da vergüenza que ellos nos representen. ¿Por qué? Porque no los hemos enseñado a respetar. Y le digo, yo estoy viendo, y era falso, o sea, yo después lo aclaré, yo estoy viendo a tu madre que tu madre se sintió orgullosa porque te pareces a ella. Ay, no, de veras, doctora, no me diga eso, no me diga eso. Y le digo, ¿qué pasa con tu madre? Ay, es que mi madre es muy enojona, muy quejosa. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa que no podemos valorar a nuestros padres? Y lo vemos mucho en los diplomados, en las pláticas. No somos capaces de voltear a ver a nuestra gente querida. Tenemos gente muy valiosa que si realmente la vemos, debemos sentirnos orgullosos porque nos sacaron adelante, porque aún sin estudios pudieron darnos estudios a nosotros, porque nos han demostrado lo fuerte que son ante las adversidades
pero eso no es logro para los jóvenes. Y esto es lo que tenemos que voltear a enseñarles a los jóvenes, estos logros que los adultos les dieron y ellos no los pueden ver. Por ello es que la cultura gerontológica es tan importante. Me acuerdo yo que cuando yo empezaba en las carreras a meter la cultura gerontológica en las universidades, todo el mundo me decía, pues sí, como para una opción de especialización, pero a nadie le va a gustar, etcétera, etcétera. Cuando hablamos de meterla a nivel preparatoria, me decían, ¿por qué? ¿Por qué a nivel preparatoria si los jóvenes ni siquiera están pensando en ser viejos? Porque a nivel preparatorio es cuando ellos deben empezar a ver a sus adultos, deben empezar no a respetarlos, a verlos, porque no son personas para ellos que se consideren valiosas y necesitamos reconocer esos cambios físicos que no es decrepitud, es paso natural de la vida. Y aunque un anciano camine lento o necesite un bastón, no por eso no deja de ser una persona valiosa. Y esa persona, a pesar de su lentitud en movimiento, su cabeza está lúcida, porque no todos los adultos tenemos deterioro intelectual y esto lo tenemos que tener muy claro, porque a veces dicen, no, pues ya está como que, pues se le patina el coco. No, no todo el adulto está mal intelectualmente. Hay adultos muy brillantes que todavía pueden ayudar a los jóvenes. Hay maestros fabulosos que todavía pueden asesorar a los jóvenes. E inclusive, usted nos compartía, doctora, que a veces se piensa que es mucho menos trágico la muerte de una persona de la tercera edad que un joven, como si Así es. tuvieran un valor diferente, ¿no? Nosotros, como les digo, ni siquiera en el área médica lo valoramos. Nosotros vemos que nuestro adulto, pues ya se murió. Vean, yo lo veo con los jóvenes que están pasando por el internado, pues es un viejito. Y espérate, el otro que tiene un abdomen agudo es más valioso si tiene 32 años que el viejito que está teniendo un abdomen agudo. Es más urgente este. Y lo vimos en COVID. Lo vimos y lo palpamos bien fuerte, que nosotros, la atención médica para el adulto era deficiente, el respirador era para el joven, no era para el viejo. Entonces, esto es algo que nos dejó y entonces estos valores, yo lo veía mucho en consulta, tiene COVID, hay que llevarlo al hospital, no, se va a morir, mejor que se muera en su casa, ni siquiera para darle atención médica. Entonces, pues tenemos que analizarlo, tenemos que replantearnos y más nosotros que estamos viendo que el suicidio es una opción y es una opción de liberación en vez de que sea es una opción no, que ni siquiera la deberíamos de tomar en cuenta, pero lo hemos visto mucho que hay gente que dice, yo me voy a ir a tal estado porque en aquel estado me van a ayudar a morir o me voy a ir a tal país. ¿Por qué? Porque ahí sí me van a ayudar a morir. La eutanasia o la cantidad de medicamentos que se utiliza para hacer más rápido el proceso, porque consideramos que el adulto no es valioso. Y esto realmente, pues, estamos muy fuera de contexto si pensamos así. Híjoles, de veras que eso es una realidad que pesa mucho por considerar que una gente de la tercera edad requiere menos atención médica y principalmente salvar al joven, ¿no? Fuera de contexto y fuera de lo humano. En ese sentido, doctora, yo lo que he escuchado en personas de la tercera edad es, ya no quiero ser una carga, ya no quiero que mis hijos estén preocupados por mí y es que me tienen que llevar al doctor y comprar mis medicinas y gastan en mí. Es decir, en lugar de decir, qué bueno que mis hijos están preocupados por mí, ayudándome y que están haciendo algo por mí, sí pesa mucho esto. Allí habría que cambiar la mentalidad de la gente a tercera edad, que bueno, finalmente puede ser un amor, agradecimiento por parte de los hijos de aquellos que sí cuidan a sus papás. Sí, nosotros vemos mucho que el adulto mayor
siente que es un estorbo y que es una carga. Y esto lo vemos mucho en la violencia intrafamiliar, porque si alguien recibe violencia intrafamiliar es el adulto. Yo cuando los hijos me dicen, ¿sabe qué? Me voy a dedicar o me voy a llevar a mi mamá a la casa para cuidarla. Y les preguntamos, ¿tienes espacio para tu mamá en tu casa? No, pero se puede quedar en un cuarto de los niños, no hay problema. Un mes, no hay problema. 2, 3 meses, ya hay problema. ¿Por qué? Porque el niño que está en la habitación necesita su espacio, necesita entrar con sus cosas, la señora o el señor está limitando el espacio, si utiliza pañal con mayor razón. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que poco a poco vamos agrediéndolo y lo vamos haciendo sentir que es una carga. Ay, otra vez te tengo que llevar al hospital. ¿Qué te sientes mal? O tenemos que llevarte a revisión. Qué difícil, mamá, ¿tú qué piensas? Que no tengo otra opción. O papá, espérame, que yo te voy a llevar cuando yo pueda. Entonces, cuando a mí me hablan de llevar a los adultos a las casas, a más ahora que tenemos casas tan reducidas, ¿qué es lo que vamos a hacer? En menos de un mes, ese adulto ya tiene violencia intrafamiliar. Ya es agredido por los nietos, por los hijos, por la nuera, y todo el mundo se va poniendo difícil porque la estructura de los hogares no está para tener más de 5 o 6 miembros. Y entonces, cuando nosotros decidimos llevarnos a nuestros padres a la casa, tiene que estar muy bien pensado porque deben de tener sus habitaciones para ellos, deben de pensar dónde los van a poner, si los van a poner en un segundo piso, que es una mala opción. Entonces, tenemos que tener muchísimo cuidado en esa toma de decisiones. Otra de las cosas que también tenemos que ver es la depresión del adulto. Cuando nosotros vemos en neurociencias, tenemos que ser muy conscientes de que los neurotransmisores van disminuyendo y no lo tomamos en cuenta. La depresión es subclínica, o sea, vemos al adulto que se está poniendo tristecito, que deja de participar y pensamos, está deprimido, pero es normal. Entonces, no vemos, ni los médicos lo vemos como una opción, que hay que medicar a estos adultos para subir ese nivel porque ya no produce los neurotransmisores. Y entonces, al no producir los neurotransmisores, es un causal muy fuerte. No le sucede a todos los adultos, pero recordemos que el estrés es un causal de depresión. ¿Y qué es lo que está produciendo el estrés? La violencia intrafamiliar, el que no hay economía, el que muchos no tienen jubilación, que están muy tristes, que son rechazados. Entonces, ese estrés están haciéndole mucho daño a nuestro adulto. Entonces, por eso es que es tan importante la cultura gerontológica, los métodos y los médicos que vean realmente adultos. Son muchos los factores que influyen, ya nos mencionó bastante los más sobresalientes, los importantes. Y para ampliar esta información, Mariale nos trae algunas recomendaciones. Te escuchamos, Mariale. Sí, es Alejandro, no sin antes recordarles que los estamos esperando en todas las plataformas de podcast y redes sociales. Nos encuentran como Suicidología. Y quisiera recomendarles algunos libros. Uno de estos es el libro del doctor Alejandro Águila sobre suicidio, la última decisión, y es de Editorial Trillas. También quisiera recomendarles un libro que se llama Suicidio en la vejez. Es de Editorial Polemos y es con Daniel Matusevich y Sergio Pérez Barrero. Al igual que hay un libro que se llama Vida plena en la vejez, un enfoque multidisciplinario. Este es de Nelida Asili. Y hay un artículo de la UNAM, lo pueden encontrar en la página de UNAM
Una mirada de la ciencia.unam.mx y habla sobre el ya no quiero vivir, enfermedad y falta de sentido de vida, principales causas del suicidio en la vejez. Es un pequeño artículo, igual, bueno, se los podemos compartir sin costo para quien quisiera adquirirlo. Y sobre películas, no encontré como tal de suicidio en la vejez, pero creo que hay muchas películas que hablan de la vejez y hay una en específico que me gusta mucho y que es para toda la familia que se llama Up. Es de niños, es de Ah, Disney. sí. Ajá, y en esta película vemos este hombre que está en duelo, perdió a su esposa, ¿no? Justamente siente como si ya la vida no tuviera sentido y bueno, vamos a ver todos los acontecimientos que pasan después. Me parece una muy buena opción a ver. Y pues para más recomendaciones me pueden seguir en mis redes sociales. Me encuentro tanto en Facebook como en Instagram como psicoterapeuta María Alejandra Buenfil y en Twitter como Mari-Ale-. Excelente, pues ahí están las recomendaciones. Muchísimas gracias, Mariale, para que la gente amplíe este tema. Y para ir concluyendo, doctora, ¿qué recomendaciones? Porque pues para allá vamos, para la tercera edad, ¿qué sugerencias le daría a todas las personas que nos ven y nos escuchan? Mira, es muy importante voltearnos a ver y hay que empezar a cuidarnos, alimentarnos bien, hacer ejercicio, 20 minutos de ejercicio. ¿Qué es el ejercicio? Caminar, porque eso va a estimular a nuestro cerebro a que produzca endorfinas y vamos a sentirnos mejor. Hay que compensar mis actividades. Si no puedo hacer algo, buscar otra actividad que me genere gustos. La higiene es muy importante. Levantar, bañarnos y arreglarnos, porque eso va a sentir que yo me sienta bien. Hay que personalizar mis capacidades. Yo soy buena para esto, pero ¿por qué? Porque muchos de los adultos piensan que no tienen más capacidades más que cocinar, cuidar nietos, y hay que ver cuál es mi capacidad y yo tengo que personalizarla. Yo soy muy buena para esto y vendernos. ¿Por qué? Porque es muy importante y nunca descuidar la salud física. No nos sirve de nada tomar una cantidad grande de alcohol, pero podemos convivir con nuestras familias, una copa, una cerveza, para que nos sirva de convivencia. Porque el alcohol es un depresor muy fuerte, pero también es un estimulador de amistad muy bueno. Entonces no hay que satanizar Satanizar. nada. Hay que cuidarnos nosotros y sobre todo tener amigos. Muchas veces nosotros, la familia es difícil. Ok, no es mi único punto. Entonces empiezo a buscar amigos, mis amigos de natación, mis amigos de arte, buscar clases de arte donde yo pueda, ay, si ya me veo de payaso a mi edad. Todo es fabuloso. Salir de casa tiene muy buenos resultados. Olvidemos el sedentarismo, el aislamiento, el yo no puedo, el ya estoy viejo, etcétera. Esa autodevaluación que a veces se hace, la vamos a olvidar por completo. Muy buenas sugerencias, doctora. ¿Cómo puede la gente localizarla? Estoy en Hermosillo, Sonora, y mi celular es el que más atiendo, es el 6622-565722. No tengo redes sociales, bueno, estoy como Berta Covarrubias en el Facebook, pero nada más. Pues agradecerle enormemente que nos haya acompañado, que nos haya iluminado y sobre todo que seguiremos tocando este tema. Yo creo que es algo que necesitamos ir rompiendo los mitos y todas las cuestiones que no funcionan, porque ya la Organización Mundial de la Salud estableció que cada vez más la población de la tercera edad será numerosa a nivel mundial. Entonces sí, pues cuidarnos para llegar a esa edad lo más sanos, lo más vitales y lo más productivos posibles. Yo quiero agradecerles a todos los que nos acompañaron en esta transmisión. Yo soy Alejandro Águila y nos vemos en una siguiente emisión. Gracias, doctora Berta Covarrubias. Gracias, Mariale. Cuídense.